Cristo, hermanos, alabamos al Señor, le damos gracias al Señor porque en esta tarde nos da la oportunidad nuevamente de estar delante de su presencia, ¿verdad, hermanos? Yo quiero preguntar en esta tarde, queridos hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí descansamos en la presencia del Señor? Le damos la honra y la gloria al Señor, hermanos, porque Él, nuestro Padre Celestial, hermanos, sabemos, su palabra nos revela que Él está en medio de la alabanza de su pueblo, hermanos. Yo en esta tarde quisiera preguntar a todos mis hermanos, los que están en este lugar, si tenemos entre nosotros alguna persona que nos visita por primera, por segunda, tercera ocasión en este lugar, hermanos. ¿Habrá alguien? Yo le pido en el nombre de Jesús que levante su mano nada más para identificarlo. No es para nada más es para darle la bienvenida y decirle que Cristo viva. ¿No hay nadie, hermanos, que nos acompañe? Bueno. Yo en esta tarde, hermanos, para mí es un día muy importante el estar aquí delante de la presencia del pueblo del Señor en la iglesia en Querétaro Norte, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me da la oportunidad en esta tarde, hermanos, de que me acompañe mi madre en este lugar. Yo le doy muchas gracias, hermanos, porque el Señor ha sido bueno con nosotros y porque tiene un propósito y un plan para la vida de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, queridos hermanos, que Jesucristo pagó por todos. No solamente pagó por unos, pagó por toda la humanidad. Pero es bien importante que todos los hombres, varón y hombre, vengamos ante la presencia del Señor y reconozcamos que solamente en Jesucristo está la vida eterna, que solamente en Jesucristo está el perdón de pecados, que solamente en Jesucristo podemos ser verdaderamente libres, como dice su palabra. Yo los invito en esta tarde, hermanos, que nos pongamos delante de la presencia del Señor, que hagamos una oración y le digamos a nuestro Padre Santo: gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor. En esta tarde, Padre bueno, estoy aquí, Señor, delante de tu misma presencia. Gracias te doy, mi Dios amado, porque tú lo sabes todo, Padre, porque tú eres el único, Señor, que conoces todo lo que hay en nuestra vida, Señor, y lo que hay en nuestro corazón. En esta tarde, mi Dios amado, yo te doy toda la honra y la gloria, Padre, porque sé que tú vives y reinas, Señor, porque sé que tú, Padre bendito, en esa cruz del Calvario, Señor, tú llevaste toda enfermedad, toda angustia, Señor, todo sufrimiento, todo lo que no convenga, Padre, tú pagaste por ellos en la cruz, Señor. En esta tarde, mi Señor amado, yo me pongo en tus manos, Padre Santo. Mira, Señor, que tú conoces, Padre, mis capacidades, Señor. Tú sabes que yo soy el menos indicado para estar en este lugar, Padre, pero es tu gracia, Señor, tu amor el que me sostiene, Padre, y el que en esta tarde, Señor, me da la oportunidad de gozarme juntamente con mis hermanos en este lugar. Señor Jesús, en esta tarde, Padre bueno, nos cubrimos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y declaramos que tú, mi Señor, vas a hablar en esta tarde, Padre. Quita, Señor, y echa fuera todo lo que no convenga, Señor. Yo solamente quiero ser un vaso, Señor, un plato, un utensilio en tus manos, Señor, para que tú hables, Padre, por medio de mí, Señor. Quita, reprende y echa fuera todo lo que no convenga, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando en esta tarde, Padre. Yo te suplico, mi Señor amado, que tú tomes el control, Padre, de toda enfermedad, Señor, de toda angustia, Padre, de toda agonía, Señor, de todo desánimo, Señor, que exista, Padre, en tu iglesia. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú reprendas todo pensamiento que no convenga, Padre. Tómalo, Señor, en tus manos y que se cumpla tu palabra, mi Dios amado. Que solamente en ti está el descanso, Señor. Solamente en ti está esa libertad, Padre, para poderte exaltar y que tú seas glorificado, mi Dios amado. En esta tarde, mi Señor, sé tú, Señor, con los pequeños en sus salones, con los maestros, con las maestras. Hazles llegar, Señor, una palabra que también sean ellos edificados, Padre. En el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, tu iglesia en Querétaro Norte, Señor, tomamos autoridad y nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor, porque tu presencia la sentimos, Padre.
Te alabamos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro único y suficiente Salvador. Te damos muchas gracias. Aleluya a tu nombre, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Pues ya lo decía, hermanos, yo la verdad le doy muchas gracias a Dios que nuevamente me da la oportunidad, hermanos, aquí con mucho temblor y con temor delante de la presencia del Señor, pidiéndole a mi Señor Jesucristo que me dé gracia, primeramente delante de su presencia y después con sus hijos que estamos aquí en esta tarde, hermanos. En esta tarde, querido hermano, yo voy a hablar acerca de un tema, hermanos. Es un tema tremendo, hermanos, pero yo le pido al Señor que me dé dirección, que me dé sabiduría, que ponga mis carbones encendidos para que podamos hablar un poquito acerca de su palabra, hermanos. Yo quiero hablar en esta tarde, hermanos, de los cuidados que nosotros como hijos de Dios corremos si nos olvidamos del Señor. Hoy en la actualidad, hermanos, nosotros vemos cómo se está desenvolviendo la sociedad. Todas aquellas personas que no conocen del Señor, hermanos, aquellas condiciones que estamos pasando de inseguridad, de asaltos, de robo, todas aquellas cuestiones, hermanos, que nosotros somos testigos, que escritas están en su palabra, donde nos habla, hermanos, que se está empezando a presentar el principio de dolores. Nosotros creemos y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya no tarda en venir, hermanos. Nuestro Padre ya viene por una iglesia limpia, por una iglesia que esté caminando, que esté practicando la santidad en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. En la mañana yo le decía a mis hermanos, me doy la oportunidad de estar allá en San Rafael, hermanos, y yo le decía a mis hermanos lo importante, lo realmente importante que es que el cristiano, todo el tiempo, hermanos, a cada momento, desde que nosotros nos levantamos de nuestra cama hasta que nos vamos a acostar nuevamente, que el cristiano todo el tiempo esté utilizando la armadura de Dios, hermanos. Es bien importante, querido hermano, que el creyente, en el momento que usted abre sus ojos, en ese momento tenga un devocional con el Señor y le agradezca, le dé toda la honra y la gloria a Él. Dice la palabra, hermano, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, nos habla que nosotros, usted y yo, a nuestro Señor siempre le tenemos que dar las primicias. Al Señor Jesucristo siempre tenemos que darle lo mejor que hay en nuestra vida. Y lo mejor también implica el tiempo que le estamos dedicando a escudriñar su palabra. Ese devocional que yo tengo todas las mañanas, todas las tardes cuando bendigo los alimentos, cuando voy a dormirme. Es bien importante, querido hermano, que el cristiano siempre, todos los días que Dios nos dé la oportunidad de tener vida y de habitar en esta tierra, traigamos puesta la armadura, querido hermano. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, yo le decía a mis hermanos en la mañana, nosotros glorificamos al que vive y reina para siempre, hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, la palabra lo revela, que nuestro Señor no descansa. Los 365 días del año nuestro Señor trabaja. Él trabaja en la mañana, Él trabaja en la tarde y Él trabaja en la noche. Para nuestro Dios no hay días festivos, hermanos. No hay días de asueto, no hay domingos. Para nuestro Señor todos los días son iguales, porque Él está al pendiente de su necesidad, Él está al pendiente de su oración y de mi oración, hermanos. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Que también el enemigo no se detiene. Él también está trabajando, hermanos. El propósito del devorador. Juan 10:10 nos dice, hermanos, que Él vino a robar, a matar y a destruir. Y es por eso bien importante, hermanos, que el creyente use, viva, se ponga todo el tiempo la armadura del Señor, porque Satanás anda como león rugiente buscando derribar, hermanos. El enemigo, el propósito que tiene es dividir las iglesias, destruir los matrimonios, generar una situación de conflicto, padres con hijos, hijos con padres, la suegra con la nuera. Satanás vino a causar esa división, hermanos. Por eso usted y yo, esta tarde nosotros tenemos que cubrirnos y tenemos que utilizar la armadura del cristiano. Esa armadura que nos habla ahí en Efesios, en el capítulo 6, hermanos,
Nosotros como hijos de Dios tenemos que salir siempre adelante y estar cubiertos con la preciosa sangre del que vive y reina para siempre, hermanos. Porque Cristo vive y tiene poder, hermanos. El Señor está aquí en medio de su pueblo, hablándonos, ministrándonos, atendiendo cada necesidad, cada pensamiento, hermanos, cada preocupación, cada angustia, cada inconveniente. Él tiene cuidado. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, hermanos, que el Señor inclina su oído y que está atento a su necesidad y a mi necesidad, porque nuestro Redentor vive y reina. Pero es bien importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios analicemos bien todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hoy, hermanos, todas aquellas personas que no conocen del Señor, todas aquellas personas que están sin Dios y sin esperanza, están siguiendo la corriente del mundo. Están envueltas en todos estos asuntos, hermanos, de alimentar, de darle gusto a su carne, de satisfacer su necesidad carnal. Es un tema tremendo, querido hermano, el que vamos a hablar en esta tarde. Dios, hermanos, a través de su palabra nos habla y nos da una instrucción y nos dice: cuidado, cuidado. Si tú te olvidas de tu Dios, vas a tener problemas. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, hermanos, cuando nosotros nos hablan, nos presentan el plan de salvación, nosotros somos testigos cómo el Señor poco a poco empieza a cambiar todo aquello, hermano. Nosotros quizás venimos a la presencia del Señor con muchos problemas. No quiere decir que cuando yo vengo a la presencia del Señor los problemas van a terminar, porque eso es una mentira, hermano, y puede que nos hayan compartido mal el plan de salvación. Los problemas no se van a terminar. Yo le decía en la mañana a una hermanita que nos visitó allá en la iglesia en San Rafael, solamente hay dos maneras de enfrentar los problemas. Uno es tomado de la mano del Señor y otra es sin que el Señor Jesucristo esté obrando en nuestra vida, esté obrando en nuestro caminar. Por eso es bien importante que nosotros consideremos esta palabra del Señor, hermanos. La Escritura nos habla, hermanos. La Escritura nos habla, ahí por favor acompáñenme, en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 8, en el versículo 11, dice la Escritura, hermanos: cuídate. Dice así la preciosa palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo que mora con cada uno de nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15, hermanos: que te hizo caminar por un desierto grande y espacioso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, cuidado, hermanos, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hasta aquí, hermanos, vamos a leer. Esta es palabra del Señor la que estamos leyendo, hermanos. Nosotros como hijos del Señor, hermanos, esta palabra que usted acaba de leer, esta palabra no es para los gentiles, esta palabra no es para aquellos que no conocen del Señor. Cuando usted va a la Escritura, hermanos, y usted abre este libro maravilloso, usted aquí, en esta Escritura, hermanos, aquí usted está encontrando el pensamiento de Dios. Es Dios mismo el que le habla en esta Escritura, hermano. Si usted tiene esa buena práctica, ese mandamiento que Dios nos ordena de escudriñar la palabra del Señor, donde quiera que usted hable la palabra, allí es Dios mismo el que nos está hablando.
Es Dios mismo el que quiere que nosotros tengamos esa intimidad con Él. Es Dios mismo el que quiere, querido hermano, que usted venga y descanse delante de la presencia del Altísimo. Pero existe un pero, hermanos, en esta situación que estamos viendo, en esto que estamos leyendo. El Señor nos habla en esta tarde y te dice, cuídate. Yo les decía hace un momento, hermanos, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando Cristo nos compra con su sangre preciosa y nos hace libres, nosotros a nuestro alrededor vemos cómo empiezan a cambiar todas las cosas de nuestra vida. Inmediatamente nos damos cuenta de que la relación con mi esposa, con mi esposo, la relación en mi trabajo, con mis hijos, la relación con mi familia, todo de una manera especial, hermanos, empieza a surgir un cambio. Es Dios mismo, hermanos, el que en ese momento toma el control de nuestras vidas y nos dice, ya no vas a llevar tus problemas, ahora yo los voy a llevar contigo. Ahora yo te doy la oportunidad de que tú vengas y descanses en mí. Ahora yo te voy a hacer libre, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado de creer, hemos dejado de obedecer esta carne, hemos dejado de hacer lo que a Dios no le agrada y nosotros venimos ante la presencia del Señor y nos humillamos. Puede pasar el tiempo, hermanos, quizá 2, 3, 4 años, 5 años. Es que yo nací en un hogar cristiano. Yo desde que estaba pequeño, desde que yo tengo uso de razón, en mi casa se ha compartido la palabra del Señor. En mi casa conocen el poder del Dios Altísimo. Pero es bien importante, hermanos, es bien importante que nosotros consideremos cómo estamos delante de la presencia del Señor. El Señor nos dice, no es en tus fuerzas, no es porque tú tengas la capacidad de que te vaya bien en tu trabajo, de que tú seas un hombre de negocios y de que todo lo que hagas te salga bien. No es por ti ni es por mí, nos dice el Señor. No es, hermanos, que nosotros sea nuestra inteligencia. Muchas veces el ser humano se llena tanta de soberbia, este corazón engañoso y perverso que nos habla la Escritura, se enaltece, hermanos. Y nos subimos a nuestro pedestal, nos subimos a nuestro tabique y empezamos a perder el piso y decimos, qué listo soy. Es que Dios me dio una capacidad asombrosa porque todo lo que hago me sale bien. Y nos empezamos a olvidar del Señor y nos empezamos de humillar delante de la presencia del Señor. El corazón del ser humano, hermanos, dice Jeremías 17, que es perverso y que es engañoso. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que siempre a cada momento estar con los pies bien puestos en el piso, hermanos, y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Y si tenemos trabajo, es gracias a su misericordia. Si nosotros tenemos un negocio próspero, es gracias a su bondad, es gracias a que Él está obrando bendición en nuestra vida. Pero a veces el ser humano se llena de soberbia. El ser humano dice, es que Dios me dio una capacidad, es que Dios me dio la oportunidad de hacer este negocio, es que tengo un buen contacto y gracias a ese contacto yo he podido ver cómo mi negocio va creciendo. O es que yo soy una persona bien trabajadora, yo soy un hombre bien capaz, que allí en mi lugar de trabajo encuentro gracia. Poco a poco, hermanos, poco a poco el corazón del creyente, si nosotros no estamos bien cimentados en la roca, se empieza a jactar y empezamos a descuidar la relación con el Señor. Quiere que le diga una cosa, hermano, es el enemigo el que está sembrando esos pensamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Satanás, yo les decía hace un momento, hermanos, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Satanás, él es el engañador, hermanos. Y muchas veces Satanás se disfraza, como dice la Escritura, como ángel de luz. Y él está trabajando, él está obrando para que el corazón del ser humano se empiece a llenar de soberbia, hermanos. Se empiece a enaltecer y digan, es mi fuerza, es mi gracia, es mi poder el que me ha permitido llegar hasta estas alturas, porque Dios me ha prosperado, porque Dios ha cuidado mi camino, porque Dios me ha sanado. Testigos somos, hermanos. Yo creo, y sin temor a equivocarme, que todos los que estamos en este lugar somos testigos del poder de Dios, hermanos. Es Dios mismo
el que nos ha mostrado su gracia, su misericordia, el que nos ha mostrado su amor. Dice Lamentaciones 3:22, porque nunca han decaído las misericordias del Señor, nuevas son cada mañana. Cada mañana la misericordia del Señor se renueva. No importa si yo me fui a la cama con algún pecado, con algún inconveniente, la misericordia del Señor se manifiesta nuevamente en mi vida. Pero hermano, es bien importante que no dejemos pasar el tiempo y que nos postremos delante de la presencia del Señor si hemos cometido una falta. Seguramente, querido hermano, que todavía en nuestras vidas hay muchos inconvenientes, todavía hay muchas faltas. Dice la Escritura que mi vida y su vida son como trapos de inmundicia, y tenemos que venir de continuo a esta Escritura para que Dios nos limpie, para que Dios nos santifique, para que Dios haga la obra en usted y en mí, hermanos. Esa obra que no es en nuestras fuerzas, porque está comprobado que el ser humano no tiene la capacidad, hermano, de salir adelante si Jesucristo no es el que hace la obra en nosotros. Yo les compartí a mis hermanos en la mañana, hermanos, muchas veces nosotros nos afanamos como hijos de Dios y decimos: es que tengo una grave prueba, tengo una grande tribulación. La Escritura nos habla, hermanos, y nos dice que no es de nosotros, no es suya y no es mía la batalla, hermanos. La batalla es del Cristo de la gloria, del Señor Jesucristo. Él ya venció en una cruz del Calvario. Nosotros como hijos de Dios se nos habla. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo va a huir, hermanos. A usted y a mí se nos exhorta, se nos invita, se nos anima a que resistamos los ataques del enemigo, hermanos. Pero muchas veces no podemos someternos, hermanos. No podemos resistir los ataques del enemigo porque nos cuesta tanto trabajo someternos a Dios. Dios quiere que usted y yo nos sometamos delante de la presencia del Altísimo y que resistamos todos los ataques, todos los dardos de fuego del maligno. Deuteronomio nos habla, querido hermano, esta palabra. Dice el versículo 19 del capítulo 8 de Deuteronomio: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios, de Jehová nuestro Dios. Es muy triste ver, hermanos, cómo muchas veces el Hijo de Dios se llena tanta de soberbia su corazón y poco a poco nos empezamos a olvidar de las cosas del Señor. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo vine a este lugar, no vine solo, yo venía con mi esposa y también nos acompañaban personas muy queridas para nosotros, hermanos. Y no lo digo por exhibir ni por hacer público nada, hermanos, porque Dios conoce mi corazón y en este lugar yo estoy con temor y con temblor delante de su presencia. No se trata de señalar ni de acusar a nadie, hermanos, pero muchas veces, ¿cuántos hermanos tenemos que ya no se congregan en este lugar ni en ningún otro lugar, hermanos? Y cuando nosotros les presentamos, los animamos, les decimos que vengan a descansar delante de la presencia del Señor, como ellos tienen conocimiento de la palabra, hermanos, utilizan la misma palabra para agredir y para de alguna manera tratar de justificarse. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos pusieron sus ojos en el ser humano, porque ellos pusieron sus ojos en su esposa, porque ellos pusieron sus ojos en su negocio, porque ellos pusieron sus ojos en su capacidad, porque ellos pusieron sus ojos en su talento y se olvidaron de que usted y yo, cubiertos con la sangre de Jesucristo, solamente tenemos que tener la mirada en el autor y consumador de la fe. Aquí, querido hermano, vemos esta situación tan triste, personas que estuvieron entre nosotros, personas que fueron testigos del poder del Señor.
Así como este pueblo, hermanos, que les hablaba Moisés, habían sido testigos de todos los acontecimientos que Dios había revelado, que Dios había hecho. Testigos cuando Dios abrió el mar Rojo, cómo el pueblo del Señor pasó en seco. Ahí hay una bendición muy grande hasta este día, hermanos. Eso tiene un significado muy importante en la vida del cristiano. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, Dios perdona nuestras faltas. Dice la Escritura que si usted viene a la presencia del Señor, Dios le garantiza, Dios le promete, Dios le regala una libertad y le da el perdón de todos y cada uno de sus pecados, de los que se vengan a la memoria y de los que no nos acordemos. Dios, su palabra nos dice que Él ya no se va a acordar de nuestros pecados, porque ese pecado, ese tumulto de pecados que había en nuestra vida y que seguramente sigue habiendo en nuestro corazón, Él está atento y presto, hermanos, para que esos pecados se vayan al fondo del mar. Y dice el Señor: no me acordaré más, yo no me voy a acordar más de tus pecados. Y nos da instrucciones y nos dice: pero tú tampoco te acuerdes, tú tampoco te acuerdes de tus pecados. A veces es muy triste cuando nosotros nos empezamos a alejar del Señor. Poco a poco se nos hace cada vez más costumbre, se nos hace más natural ya no ir a la Escritura. Empezamos nosotros, hermanos, a llenarnos tanto de decir: es que no lo necesito, es que yo para qué voy a la Escritura si yo ya sé qué dice la palabra. A veces nosotros nos llenamos de soberbia y nos sentimos que tenemos una capacidad asombrosa y decimos: ¿qué importa que yo no vaya a la Escritura? Aquí causó una rebelión este pueblo, hermanos, porque dejaron de atender la voz del Señor. Dios le hablaba a Moisés y le decía: mándales esta amonestación, prevénlos, diles que tengan mucho cuidado en lo que están haciendo, porque yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tu caminar. Yo conozco cómo tú estás delante de mi presencia. Yo sé cómo te comportas en tu trabajo, allá en la escuela, con tus compañeros. Yo sé cómo eres como hijo. Yo sé cómo eres como esposo, como esposa. El Señor nos da una amonestación, querido hermano. Y Dios nos habla: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, dice Santiago, que es contado por pecado. Cuídate de que tu corazón se llene de soberbia, de que digas: yo tengo la capacidad de hacer y deshacer. Mira lo que he edificado, casas grandes, mira lo que hay, mira toda la riqueza. Cuídate, nos dice el Señor, cuídate de no faltarle el respeto a tus hijos, cuídate de predicar con el ejemplo, cuídate de ser un siervo ejemplar delante de la presencia del Señor. Cuídate de hablarle con amor, con denuedo a tus hijos, a tus padres, a tus hijos, a todas aquellas personas que no conocen del Señor. Dios nos habla: cuídate. A veces es triste, querido hermano, que pasen estas situaciones en la vida del cristiano. Y a veces cuando el Hijo de Dios se comienza a alejar de los caminos del Altísimo, de repente empezamos a ver, hermanos, es como un espejismo, hermanos. Es como la gente. Yo nunca he estado en el desierto, pero las personas que han andado en el desierto dicen que cuando están en esa condición de hambre, de sed, de cansancio, de fatiga, de mucho estrés por todo lo que están viendo, dicen que cuando están en el desierto, que a lo lejos ven un río, una laguna, y corren presurosos porque quieren ir a beber agua, hermanos. Quieren saciar su cuerpo de esa necesidad que tengan. Y esto que yo les comparto, hermanos, muchas veces es un espejismo. A veces cuando Dios manda la prosperidad, cuando Dios nos da la oportunidad de venir y descansar y de ser felices, y que vemos que todas las cosas empiezan a cambiar de una manera especial en nuestra vida, hermanos, si nosotros no estamos delante de la presencia del Señor con acción de gracias, es como un espejismo, hermanos, que nos muestra el devorador. Nos hace creer que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Nos hace creer que nosotros podemos vivir. Y ya tengo 3 días que no oro, y ya tengo 1 mes que no voy a la palabra, y solamente yo abro la palabra cuando yo vengo el domingo y la comparten. Dios no quiere eso, hermanos.
Dios quiere que usted y yo tengamos un devocional todos los días. Todos los días vayamos delante de la presencia del Señor. Todos los días nos humillamos. Es como un espejismo, hermanos, el que nos hace creer el devorador que nosotros no necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Yo lo necesito, hermano. Yo necesito que Jesucristo venga a obrar en mi vida y que me ayude a cambiar. A veces, cuando el pueblo de Dios, cuando el Hijo de Dios, hermano, se retira delante de la presencia del Altísimo, ahí anda, sin Dios y sin esperanza. Ahí anda el Hijo de Dios, hermanos, tomando el consejo, porque muchas veces ya no sabe cómo resolver los problemas. Porque el enemigo se encarga de decir: ya no vayas a la iglesia, tiene mucho tiempo que tú ya no vas a la escritura, ya no lo hagas, porque sabes que no le vas a entender. Es el enemigo el que quiere causar esa división. Acompáñenme por favor a la escritura, no pierda de vista este texto, hermano. Vamos por favor a Isaías. Isaías capítulo 30, hermanos, nos habla de esta manera. Una amonestación de parte del Señor. Dice así la palabra del Señor. Esta es palabra del Señor, hermanos, y esta palabra es para usted y es para mí. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos, hermanos, que se apartan. Va a traer una consecuencia grave. Si usted y yo nos salimos del camino, va a tener consecuencias, hermanos. Por eso Dios nos ministra que consideremos. Gloria a Dios por su vida si usted está caminando en el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor que nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Pero dice el libro de Corintios, en el capítulo 10, dice, hermanos: ay de aquel que el que crea estar firme, mire que no caiga. Ay de aquel que el que crea que está firme, mire que no caiga. Yo consideraría mi caminar delante de la presencia del Señor. Nos dice: ay de los hijos que se apartan de Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, maldición a maldición. Ay de aquellos, dice el Señor, que se apartan. Ay de aquellos que se llenan de soberbia. Ay de aquellos que no reconocen que Jesucristo es el Señor y que vive y reina para siempre y que está en nuestras vidas. Hay una palabra, hermanos, que es una palabra fuerte. Es una palabra que muchas veces nosotros, sin la finalidad de tomar una condición de juicio, nosotros decimos: bueno, ¿te acuerdas del hermano tal? ¿O te acuerdas de que se sentaba por aquí en este lugar? Pues ahora resulta que el hermano está haciendo esto. Ah, caray, yo no sabía que tuviera esas prácticas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra del Señor lo registra. Mire, acompáñeme por favor a la palabra. Por eso yo le invito a que no se sorprenda, hermanos, porque la palabra está viva y eficaz. Dice Mateo 12, querido hermano. Acompáñeme por favor allá a Mateo 12. En el capítulo 43. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Miren nada más, hermanos, cómo el enemigo llama a su casa, aquel templo, aquel cuerpo de donde salió. El enemigo dice que es su casa. Dice la palabra del Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces
va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta es palabra del Señor, hermanos. Esta es una palabra tremenda, hermanos. Pero la palabra se tiene que hablar, hermano. La palabra se tiene que compartir. La palabra del Señor, Dios la dejó para que a través de estos 66 libros que forman esta palabra del Señor, aquí viene el manual, hermanos, como ya lo decía en un momento. Aquí viene el manual para que usted y yo seamos felices, para que seamos buenos hijos, para que seamos buenos esposos, para que seamos personas que podamos aportar un bien a la sociedad, hermanos, para que seamos los mejores trabajadores, para que seamos los hombres más prósperos, más felices, con muchas bendiciones. Dios nos habla en esta tarde, hermanos, y nos revela su palabra. A veces es tan triste, hermano, es tan triste ver cómo aquel hombre, cómo aquella mujer que fue limpia, que fue lavada con la sangre del Cordero, se regresa a las cosas del mundo. Después de haber experimentado, después de haber sido testigo del poder de Dios, hermanos, se regresa a las cosas del mundo. Y vemos y sabemos que el hermano ya está nuevamente preso de ese espíritu inmundo que se llama el alcoholismo. Vemos de repente, hermanos, cómo esas personas están vueltas y llenas en esa condición del alcoholismo. Y personas que se convierten muchas veces en golpeadores de sus familias. A eso vino el enemigo, hermano. Yo le decía en un principio, para eso vino el enemigo, para deshacer iglesias, para infiltrarse en medio de las iglesias, para infiltrarse en los matrimonios, para provocar, hermano, la condición de que el hombre esté buscando lo que no tiene que buscar allá afuera. Teniendo todo lo necesario en casa, el hombre anda en esa participación de adulterio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hemos descuidado nuestra relación con el Señor. Dios nos invita en esta tarde a que examinemos nuestra vida y a que si estemos mal, yo creo en la palabra del Señor, hermanos. Yo creo que dice nuestro Señor que Él no rechaza un corazón que está contrito y humillado. Yo creo que Dios tiene poder para perdonar. No importa el pecado que usted haya cometido, no importa la falta que usted tenga delante del Señor, el corazón, la voz del Señor, nuestro Padre está atento a nuestra súplica y a nuestra necesidad, hermanos. Vamos a ver otra cita, hermano. Mire, acompáñame por favor al libro de Isaías. Isaías 51. En el capítulo 2, en el verso 12, hermanos, y verso 13, dice la palabra del Señor: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Hace una pregunta, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno. Y ya te has olvidado, dice la palabra del Señor, y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruirte. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Esta es palabra del Señor, hermanos. Muchas veces nosotros nos olvidamos del Señor y pasa algo tremendo, hermano. Cuando nosotros nos olvidamos del Señor, muchas veces nosotros sentimos y pensamos que somos dioses. Muchas veces nosotros nos sentimos con la capacidad de poder atender todos los asuntos. Nos sentimos con esa capacidad y le decimos al Señor: es que tus leyes morales no son para mí. Es que yo ¿por qué tengo que sujetarme a tu voluntad? ¿Yo por qué tengo que hacer lo que tú quieres? ¿Por qué tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil? ¿Por qué tengo que obedecerte? Muchas veces nosotros, hermanos, nos salimos de esta condición de ser hijos obedientes y ponemos en tela de juicio las leyes y los estatutos y mandamientos que Dios ha dejado para nosotros. Y se llena el corazón de soberbia y decimos: es que las leyes morales que Dios dictaminó no son para mí. Esas leyes no son para mí, son para otro, pero para mí no son.
y ponemos en tela de juicio los mandamientos y estatutos de Dios. Dios, hermanos, de una o de otra manera, nosotros somos propiedad de Jesús. ¿Cuántos creen que usted y yo somos propiedad de Jesús, hermanos? Somos propiedad de Jesús, hermanos. Él nos compró con su sangre preciosa, hermanos. Muchas veces nosotros, cuando descuidamos, cuando dejamos de atender la voz del Señor, de una manera especial, hermanos, nuestro Señor tiene que ejercer cierta presión en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos, hermanos. Dios tiene que ejercer cierta presión en nuestra vida y de repente pasan cosas tremendas, hermanos. Cuando nos alejamos de la presencia del Señor, viene una serie de situaciones de conflicto, viene una situación de problema, de inconveniente. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros hemos dejado de atender la voz del Señor y Dios, en su soberanía y en su poder, cambia los planes que tenía para usted y para mí, hermano, porque usted se ha salido del camino, porque usted se ha salido de la cobertura del Dios Altísimo, porque usted ya no está alabando al Señor. Por eso Dios manda, Dios permite cierta presión en nuestra vida en algunas áreas, para que usted y yo reaccionemos, para que usted y yo meditemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Yo les decía a mis hermanos en la mañana, hermanos, que cuando el enemigo utiliza, dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo, hermanos, utiliza a las personas. La lucha no es contra carne ni contra sangre, hermano. El enemigo utiliza a las personas. Mire, en esto hay algo bien precioso, hermano, que nosotros tenemos que aprender y que nosotros tenemos que examinar todos los días. Al mismo Señor Jesucristo, cuando vino en esta tierra y habitó aquí entre nosotros, el enemigo no se le presentó a nuestro Señor y le dijo: no vayas a la cruz. El enemigo se le presentó a Pedro, hermano, y Pedro fue el que le dijo al Señor Jesucristo: Señor, no pase de ti esta copa. En otra palabra le decía: Señor, no vayas. Pero en ese poder que tiene nuestro Señor y que tenía cuando estuvo aquí en la tierra, inmediatamente lo reprendió. Así usted y yo, hermano, con unos ojos espirituales, tenemos que discernir la palabra de una manera espiritual. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor, hermano. Dios quiere que no nos salgamos del camino, que permanezcamos en Él, atendiendo a su voz. De regreso, por favor, a Deuteronomio, hermano, ya estamos terminando. Deuteronomio, capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Gracias a Dios, comida que no conocían ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido, su vestido, mi vestido, querido hermano, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granadas, tierra de olivos y de aceite y de miel, tierra en la cual
No comerás el pan con escasez. Gloria a Dios, hermanos. Ni te faltará nada en ella. Aleluya, el que vive y reina para siempre. Tierra en cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, palabra del Señor, hermanos, comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esto es palabra del Señor. Dios, hermanos, en su soberanía y en su poder tiene cosas grandes. Grandes cosas tiene el Señor para su iglesia. Solamente el Señor nos habla en esta tarde y nos dice: cuídate. Cuídate de salirte del camino, porque si tú te sales del camino, esta tarde me habla el Señor, porque si yo me salgo del camino va a traer consecuencias, hermanos. Dios puede cambiar sus planes. Dice la Escritura, no lo busque, hermano. Dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, pensamiento de paz, de prosperidad. Pero si tú te sales del camino va a tener consecuencias. Dios nos habla, hermanos. El tiempo ya nos ganó. Solamente yo le pido que me tolere, hermano. Le quiero compartir 2 citas más y con esto yo termino. Acompáñeme, por favor, al libro de Juan, porque usted puede decir, bueno, pues eso fue en el Antiguo Testamento y la palabra de Dios dice que ahora soy salvo por gracia, ¿verdad, hermanos? La palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice Juan, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, querido hermano, si me hace favor. Juan 15, del 5 al 7 dice así la palabra del Señor. Mire cómo nos habla el Maestro en esta tarde. Si permanecieres en mí y mis palabras, esta palabra, hermano, permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 5, hermanos, 5 y 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, separados del Maestro, nada, hermanos, nada podemos hacer si nosotros nos salimos del camino. Eclesiastés, por favor, hermano. Eclesiastés 12:1. Dice la palabra del Señor. Nos habla en esta tarde. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El Señor nos habla, acuérdate. Parece ser, hermanos, que este versículo corresponde propiamente para los jóvenes, pero no es así, hermanos. Nosotros, todas aquellas personas, todos nosotros como seres humanos, cuando nosotros nos encontramos en una edad, hermanos, de que todavía tenemos fuerza para trabajar y tenemos todavía mucha necesidad o muchos planes de hacer cosas, el Señor nos habla con mucho énfasis a nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, el corazón del joven, el corazón de nuestros hermanos, de nuestros adolescentes, se puede jactar para hacer lo malo. Dios nos habla en esta tarde y nos dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días yo me tengo que acordar de mi Creador y debo de vivir este día, hermano, este día yo lo debo de vivir como si fuera el último día de mi vida, hermanos, alabando y glorificando al Señor. Hay un lema, esto lo compartí hace poquito en el llanito, hermano. Hay un lema que utilizan aquellas personas que van a ese grupo, que yo considero que no es malo, hermano, porque tienen principios bíblicos, donde se juntan las personas del doble A, hermanos. Estas personas que tienen algún problema, que tienen ese demonio bien arraigado y que son esclavos del alcohol, tienen un lema y ellos dicen,
Vive este día, un día a la vez. Vive este día como si fuera el último día de tu vida. Y eso que ellos lo tienen como eslogan, lo sacaron de la palabra del Señor. Dios nos invita a la iglesia aquí en Querétaro Norte, hermanos, a vivir este día como si fuera el último día de nuestra vida y a vivir en santidad y con la armadura puesta, que es, hermano, que nosotros tenemos que soportar y podemos resistir los ataques, los embates del enemigo. Yo en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo les digo, hermanos, que Dios está con nosotros. Que Dios bendiga a su iglesia en este lugar, hermanos. Que Dios atienda cada necesidad. Que Dios los bendiga y que los guarde. Gracias, hermanos.